Buenas noches, mis hermanos y amigos. Cuando hablamos de el mundo espiritual, estamos hablando de algo real, de algo que existe. Satanás fue echado de la presencia de Dios y cayó en este mundo. No solamente él, sino a miles de ángeles que fueron echados con él. Se rebelaron contra Dios y por tanto Dios los echó de su presencia. Es lo que conocemos como Satanás y sus demonios. Satanás no es todopoderoso, si es poderoso. Satanás no es omnipresente, está en un solo lugar en este mundo. Pero sus demonios andan dando vueltas por el mundo buscando cómo hacer daño a la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad es creación de Dios y Satanás y sus demonios buscan destruir lo que Dios ama. Y Dios ama al hombre. Dios ama al hombre. Satanás hizo caer en pecado a Adán y Eva. Y a raíz de eso pensó que había triunfado hasta que vino Jesucristo, el Señor Jesucristo. Nació de una virgen, murió en la cruz, resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Es una lucha real que vivimos en este mundo, en el mundo que no vemos. Cuando Satanás ve o consigue que un hombre viva intoxicado del alcohol, intoxicado de la droga, lleno de amargura, lleno de enojo, lleno de ira. Cuando Satanás ve que en un hogar el hombre insulta a su esposa, maltrata a su esposa, maltrata a sus hijos. Cuando Satanás ve todo esto, se ríe, se ríe. En cambio, cuando el Señor ve a un hombre intoxicado del alcohol, con drogas, a un hombre golpeando a una mujer, maltratando a sus hijos, Dios se conduele. A Dios le duele esto. Es lo que en el mundo se podría llamar como algo normal. Eso pasa en todos lados. Eso sucede en todos lados. Y Satanás tiene engañado al mundo de esa manera. Pero el mundo espiritual es un mundo real. Hoy estamos viendo los ataques de Satanás. Como un ataque pero furibundo, tremendo. Está atacando tanto a creyentes como a no creyentes. Pero la Biblia nos da una salida para vencer todos estos ataques. Y estamos leyendo ahora en Efesios capítulo 6. Voy a leer desde el verso 10 la manera cómo podemos resistir los ataques y vencer a este mundo maligno real que es el mundo de Satanás. Leo Efesios capítulo 10 capítulo 6 a partir del verso 10. Así nos dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, está nuestra lucha contra todo esto. Es una lucha real. Y dice el Señor que nuestra lucha no es contra los hombres, hablándole a los creyentes, a los hijos de Dios, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miles de demonios dando vuelta, buscando molestar y hacerle la vida imposible al creyente. En estos tiempos donde estamos siendo amenazados
quitando nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra confianza en el Señor, Satanás usa todas sus armas, las todas posibles, para tratar de molestarnos. Pero también el Señor, en el verso 13, nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, el que estamos viviendo en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que cuando pase este tiempo, cuando acabe todo esto, estemos firmes, más firmes que cuando empezamos. Esa es la voluntad de Dios. Sigue hablando la Escritura: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Hoy empezamos un estudio acerca de, la armadura de Dios, para que nos pongamos la armadura. Y dice aquí el apóstol Pablo que siendo nuestra lucha, no contra sangre y carne, es decir, no contra seres humanos, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿qué nos dice? Que nos pongamos la armadura de Dios. Y empieza, nos dice aquí la palabra del Señor, por nuestros lomos. ¿Qué son nuestros lomos? Bueno, lo que está graficando Pablo aquí, o empieza a graficar, es a un soldado romano, que ahora lo podemos ver. Ustedes han visto esos levantadores de pesas, ¿no? Los levantadores de pesas se ponen un cinto alrededor, ¿no? Fuerte, ¿no? Que le asegura su columna, le hace firme su columna, fuerte su columna, para justamente en movimientos bruscos no rompérsela, que no tenga lesiones. Entonces es imperativo que se apriete todo para que no sucumba fácilmente ante alguna fuerza inesperada. Ceñido. ¿Y por qué dice esto, mis hermanos? Bueno, los lomos son importantísimos para la guerra que tenemos con el enemigo. Y dice, con la verdad. ¿Qué es la verdad? Pilato le preguntó al Señor Jesús, ¿qué es la verdad? Porque la verdad, en tanto y cuanto todo el mundo la busca, todo el mundo la busca. Y lo que el Señor nos dice aquí, que la verdad tiene que ver con nuestra integridad, que lo que el creyente vive no solamente sea de labios para afuera, sino también en lo interno, en lo interno. Si yo soy un predicador y casa afuera predico paz, predico amor, pero en mi casa soy todo lo contrario, no soy un hombre íntegro, no lo soy, no hay integridad, no puedo ceñir mis lomos con la verdad. La integridad es imperativa para que el creyente pueda resistir los embates de Satanás. Es imperativa. Si usted no está ceñido con la verdad, el enemigo utilizará la mentira en que es su vida para molestarlo con cosas, preocupándolo por, cosas del pasado. Las cosas del pasado, ¿qué nos causan? Depresión. Cuando andamos acordándonos del pasado, siempre caemos en depresión. Y la depresión viene, reitero, por una falta de integridad. Una falta de integridad. O también cuando caemos en ansiedad. La ansiedad tiene que ver con pensar en el futuro. ¿Qué pasará mañana? ¿Y qué será de esto? Sacándonos de la seguridad, de la confianza en el Señor. Y todo eso se produce cuando hay falta de integridad. Que lo que yo predico de labios afuera, no lo vivo en mi corazón. Lo que yo predico fuera de mi casa, no lo vivo en mi casa. Entonces, hay que ser cristianos de verdad, cristianos íntegros, comenzando desde allí,
Por eso, repito, la palabra dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y tenemos que ser personas de verdad, creyentes de verdad. Fíjense, en el libro de Juan, capítulo 1, el verso 17, leo aquí. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Los 10 mandamientos, Dios los trajo por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué dice el hombre? Que no se puede ser perfecto. Y es verdad, el hombre no puede ser perfecto, pero Cristo es la verdad. Y cuando tenemos a Cristo, hermanos míos, viviendo en nuestros corazones, eso significa que sí podemos vivir de manera íntegra. Íntegra. No hablo de una persona, de un humano perfecto, porque perfecto en el cielo, pero sí íntegra, tratando de agradar a Dios en todo. ¿No? Es muy común entre creyentes decir, yo voy a las 10 espérame. ¿Me esperas a las 10? Sí, yo voy a estar, yo estoy a las 10. Cuando el creyente recién a las 10 está saliendo. Es decir, el Señor nos dice en su palabra, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, debemos ser conocidos como personas que decimos la verdad. La gente debe creernos por nuestra manera de vivir. Cristo es la verdad y Cristo en nosotros nos da poder para vivir en verdad. Sí, dice, pastor, eso significa que somos impecables, que no podemos fallar. Mis hermanos, le está hablando un hombre que sí falla y falla mucho, pero les estoy hablando que el Señor Jesucristo puede mantenernos firmes y fuertes para vivir esa verdad. Por tanto, empecemos por allí, ser hombres y mujeres que viven la verdad a Cristo, que seamos íntegros, que tanto casa adentro como casa afuera, seamos hombres y mujeres que dicen y viven la verdad, que lo que prediquemos se refleje en nuestra vida. ¿Sí? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Y si usted tiene a Cristo, usted tiene poder para vivir una vida íntegra, una vida de verdad. En el mismo capítulo Juan, el 17, sí, capítulo 17, leo aquí el verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos perfeccionarnos en el Señor en la verdad? Santifícalos en la verdad. Hoy día hay muchos creyentes que se burlan de la palabra santidad. Dicen, santurrón, santidad, se burlan de eso. Creyentes hay de eso. Te crees santurrón y todo eso. Pero hermanos, ¿no? El apóstol Pablo nos decía, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. La palabra también en la palabra nos dice que es como agua que limpia y limpia. Mientras más leemos la palabra, el Señor, hermano, nos está limpiando, nos está limpiando. Porque Él quiere integridad en sus hijos. Integridad. Y su palabra nos da poder en integridad. Hay que vivir la verdad de Cristo. Vivir la verdad. De lo contrario, estamos siendo presa de la depresión o la ansiedad, la angustia que viene. ¿Por qué pasará mañana? Miren, cuando se reanuden las cosas, ¿qué va a hacer de mí? La ansiedad pensando en el futuro o la depresión acordándonos de cosas del pasado. Sí, por eso debemos tener un compromiso con la integridad, mis hermanos. ¿Qué es lo que más debemos hacer? Buscar al Señor para ser íntegros. Entonces, el enemigo, cuando ves ceñido, bien firme en el Señor, el enemigo sabe que por ahí no puede entrar. No puede entrar. Y para mis amigos que no son creyentes, miren, el enemigo ataca a su corazón y a su cabeza, diciéndole que usted no puede,
Tal vez hay cosas que ha prometido y usted es sincero o sincera en prometer que ya no los va a hacer más. He conocido a tantas personas que dicen, va a ver que yo por mi fuerza voy a dejar de fumar. Y pueden un mes, 2 meses, y vuelven a fumar. Hay personas que dicen, va a ver que yo dejo de tomar. Resisten un mes, 2 meses, y vuelven a tomar. El drogadicto igual. Yo no voy a consumir drogas. Eso yo tengo fuerza de voluntad. 1 o 2 meses, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Porque no tienen el poder de Dios en ustedes. No tienen la verdad de Cristo en sus corazones. Por eso, el enemigo, Satanás, ¿no?, el que anda en lo que no vemos, sí, anda por todos lados. Ese enemigo lo que quiere es destruirlos y hacerles creer que ustedes no pueden vencer ese hábito, no pueden vencer ese pecado. Pero créanlo, se los he repetido algunas veces estos días. Lo que yo estoy predicando no es solamente porque es mi vida, es mi experiencia. No, porque la palabra de Dios lo dice y porque lo he visto en muchas personas. Cristo rompe con el pecado a todo aquel que le abre su corazón. El Señor Jesús centra y rompe esos malos hábitos, rompe ese pecado, limpia ese corazón y lo limpia para siempre. Tendrá el poder para decir no, no por mis fuerzas, sino porque Cristo vive en mí. Así que ceñidos con la verdad, firmes en la verdad. Cristo es la verdad. Pero si usted no tiene a Cristo, siempre será presa de la angustia, del desánimo, del desaliento, del odio, de la soberbia, de la malicia, y Dios mío, de la avaricia. Siempre será presa de eso. Porque usted no tiene cómo liberarse. Porque el único que puede liberarlo de todo eso es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, recuerden, ceñidos con la verdad. Si no ha estado viviendo en integridad, ¿por qué tarda un día más en regresar a la integridad del Señor? ¿Por qué tardar un día más? ¿Por qué no empezar desde ahora? Señor, quiero vivir de manera íntegra, con la verdad, Señor, contigo en mi corazón, poder para que si en mi casa he tratado mal a mi esposa, he tratado mal a mis hijos, si he hecho mal en mi casa, Señor, ahora le voy a pedir perdón. Y voy a comenzar a vivir en integridad. Voy a regresar a vivir en integridad, Señor. Para que esta angustia, este desánimo, esta depresión, yo no sea preso de ello. Y a ustedes mis amigos, que el enemigo engaña diciendo que usted no puede lograrlo. Bueno, la Biblia dice que Satanás es un mentiroso y padre de mentira. Y Jesús es la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad. Bueno, créale a Jesús, no a Satanás. Créale al Señor, que Él dice, y le dice a usted, que no quiere su destrucción. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, mi amigo. Cristo quiere que usted tenga vida, tenga el poder para romper con esos malos hábitos, para romper con el pecado y para que usted sea un hijo, una hija, verdaderos hijos de Dios. Solo en Jesús, solo en Jesucristo. Insisto, si no tiene a Cristo en su corazón, no tarde más, no tarde más. Abra su corazón de manera sincera y pídele al Señor Jesús que entre, limpie, perdone todo pecado, no importa el que sea, perdone, pida perdón por sus pecados, porque Cristo perdona y perdona para siempre. Y ha sido usted
una nueva persona. Para usted, mi amigo, si así lo está haciendo, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Y para usted, mi hermano, que no lo ha estado haciendo en sentido de que no ha estado viviendo en integridad, que Dios le bendiga. Es el tiempo de empezar de nuevo. Amén.